Bienvenidos una vez más a Folclore en Casa, este programa que se hace en coproducción entre la Dirección General de Música de la Ciudad, la Academia Nacional de Folclore y el Canal de la Ciudad. A pesar de que estamos en tiempos de distanciamiento social donde no podemos encontrarnos, queremos seguir compartiendo el folclore, hablando de nuestras raíces y de la importancia de la cultura. ¿Y quién mejor que eso, que este antropólogo, músico, también miembro de la Academia Nacional de Folclore, José Luis Castiñeira de Dios? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Estaba pensando hace un rato en todos tus trabajos, que son muy diversos, por cierto, a lo largo de tu trayectoria. Y como miembro de la Academia Nacional de Folclore, lo primero que quería preguntarte es, ¿qué es para vos el folclore? Para mí es la continuidad con nuestras raíces, con aquellos que nos antecedieron, con la sabiduría de otras generaciones y con aquello que nos identifica, que nos da identidad. Esto lo empezaste a pensar como antropólogo, como músico. ¿Cómo te acercaste primero al folclore? Para mí se juntaron esas dos vías, en mi vida se juntaron. Me acerqué al folclore como todo argentinito de la época de oro del folclore, o sea, estudiando la guitarra y participando en guitarreadas y admirando a los fronterizos y a los chalchaleros, que eran las figuras de ese momento, las más importantes, y después buscando otras vías de expresión vinculadas a ellos, ya mucho más elaboradas, si se quiere, a través de aquellos que buscaron vanguardias, buscaron nuevas formas de expresión que buscaran actualizar a la música folclórica en el momento en que yo me incorporé en esa cadena. Y estos eran el pianista Eduardo Lagos, Waldo de los Ríos, con quien yo tuve la oportunidad increíble de trabajar, de tocar en Madrid, el Cuchi Leguizamón. Perdón que interrumpa, pero ¿cómo lo recordás a él, a Waldo de los Ríos? A Waldo lo recuerdo con mucho afecto. Este año se cumplen los 50 años de su desaparición y Waldo fue un músico extraordinario que marcó a toda una generación de músicos argentinos. No la marcó más porque, bueno, la vida quiso que primero tomara el camino de irse a España y después a tomar esa decisión absurda en un momento de su vida que lo sacó en plena gloria de la carrera que llevaba. Pero fue un músico que tenía esa raíz tan profunda, era el hijo, ¿no?, de Marta de los Ríos, es decir, él la acompañaba, él de pantalón corto, la acompañaba cantando chacareras y cantando bailecitos a su madre y conocía perfectamente la música folclórica argentina. Y él fue el primero que buscó una resolución orquestal, sinfónica, para la evolución de esa música. Por esa razón es que a mí me fascinó, siendo yo chico, verlo a él dirigiendo esa orquesta, tocando esa música, que fue una música que después quedó presente en la comunicación argentina. Lo que pasa es que probablemente nadie sepa a quién pertenece, pero casi todas las cortinas referidas al campo, a la provincia, a las regiones, casi toda esa es música de Waldo. Música que hizo para el cine y música que hizo como música de concierto, pero con una trayectoria profesional increíble que después quedó como descalificada por el hecho de que él, de un gran éxito, fue justo al revés de como sucede en las películas. Él tuvo un éxito descomunal por un trabajo profesional. Él le había puesto primero había hecho una versión pop de El himno a la alegría, que cantó un cantante rockero español que ha venido acá, vino con Serrat y vino en su momento, que es Miguel Ríos. Y eso anduvo tan bien en la discografía española que le propusieron por qué no hacer un disco entero de clásicos pop, en una versión pop, cosa que ya se había hecho en otros países del mundo. En Estados Unidos se hizo mucho, en Francia se hizo. Bueno, y él lo hizo con tanto éxito, el Mozart que hizo, que eso se convirtió en una especie de reconocimiento internacional
y que le cambió la vida porque se tuvo que dedicar muchos años a hacer eso, que no era lo de él, no era la música de él. Él tenía mucho más talento que ese y sin embargo aquello que él había hecho antes a nosotros nos marcó muy profundamente. ¿Cómo fue ser muy joven en ese momento que algunos le dicen la edad de oro del folclore, por decirlo de alguna manera, o el boom del folclore, que fueron los años 60 en Argentina? Y yo tuve las dos partes, como corresponde. La primera, siendo un chico, un adolescente, admirativa. Después pasé a la siguiente etapa, como correspondía también, de la crítica. Es decir, había cosas que no me gustaban de todo eso. Quizás es difícil hoy imaginar el grado de difusión que tuvo el movimiento folclórico de esos años, desde los años 60 hasta los 70. Fue descomunal, había 300 festivales, por lo menos, cada verano o por año. Había revistas, programas de televisión, sellos discográficos. Es decir, todo lo que podía tener que ver con la difusión de eso que se estaba haciendo funcionaba a pleno para el folclore, a pleno. Pero hizo también que prosperaran muchísimos artistas de muy mala calidad, con propuestas verdaderamente mediocres, y que todo eso estuviera en un conflicto permanente entre la calidad y la innovación y la repetición y algunos clichés que también había, porque, por ejemplo, el regionalismo de esa época, hoy quizás no es tan fácil de encontrar, pero era muy militante. Por consiguiente, un correntino no podía tocar una chacarera. La chacarera la tenían que tocar los santiagueños. Y no había que bromear con eso porque lo buscaban y lo trompeaban a la salida del espectáculo. ¿Y qué pasaba en Buenos Aires? Porque me imagino que también acá querían hacer chacareras, querían hacer de todo y sin embargo era música de diferentes provincias. Era muy gracioso porque todos se hacían, no sé si nos hacíamos, no sé si llegué a tanto, pero los provincianos durante una época, lo exitoso en las peñas era parecerse a los salteños, que eran realmente el producto más alto en ese momento de la argentinidad folclórica. Entonces todos usaban ponchos y se dejaban bigotazos y trataban de cantar como los chalchaleros y los fronterizos, tragándose la última sílaba de cada frase y haciéndose los criollos salteños. Era muy gracioso todo eso. Jorge Asís lo cuenta con mucha inteligencia en el Flores robadas en los jardines de Quilmes, cuenta un poco ese espíritu de la época que no dejaba de ser gracioso aquí en Buenos Aires, no dejaba de ser gracioso. Pero porque Buenos Aires había estado un poco al costado de todo esto. En realidad, cuando la primera llegada de la música folclórica importante la hace Andrés Chazarreta, que era un gran recopilador y autor, y que vino con un grupo y que actuó en el Teatro Politeama en los años 20. Gardel lo fue a ver con mucho interés, con muchísimo interés, y en los diarios salían noticias explicando cómo esa gente del noroeste argentino hacía esas danzas y esas músicas. Era como si fuera el ballet del gamelán de Java. Era una cosa absolutamente exótica para el público porteño que aparecieran esas personas. En la década siguiente, del 30 al 40, es cuando se empiezan a acercar a la radio, que es la gran difusora de la música folclórica de esa época. Y ahí aparece primero el cancionero cuyano, muy fuerte, muy poderoso, el bonaerense también, la música paraguaya, el chamamé a continuación de la música paraguaya. Y todo eso a través de la radio se va unificando en una especie de gran cancionero folclórico nacional, que hasta el momento no existía. Existían las músicas regionales, que eran practicadas por aquellos que provenían de esas regiones. Entonces Buenos Aires se convirtió en pocos años en un centro de recolección de todas esas expresiones y de proyección nacional, de todo un género multiforme, porque los artistas en los festivales representaban distintas regiones en sus músicas y en sus creaciones. Todo eso es un fenómeno muy interesante y que tuvo una intensidad enorme y que de alguna manera
permitió que con el paso del tiempo y cuando todo la espuma de ese boom pasara, sobreviviera como una expresión de música, una de las dos caras de nuestras músicas nacionales, un folclore urbano que es el del tango y su continuidad con la canción urbana, y unas músicas regionales, rurales, que son las músicas folclóricas. ¿Qué significó el grupo Anacruza en tu vida y en tu carrera? Y Anacruza quizás haya sido, mal que me pese en muchos aspectos, el proyecto más importante que tuve en mi vida. Creo que con el tiempo uno empieza a sospechar que ha tenido en la vida 2 o 3 ideas, más o menos, con suerte, de cierta originalidad, 2 o 3. Bueno, esta fue una de ellas para mí. Y fue la creación de un grupo en los años 70, 72, 71, 72, que tenía una pretensión muy amplia, porque quería hacer una expresión de la música folclórica contemporánea, una expresión contemporánea de la música folclórica, pero que se extendiera hacia la música de América Latina. Eso en ese entonces no era algo muy importante o atractivo para los artistas que estaban muy centrados en las músicas regionales. Un poco el impulso de esto, porque no fui el único que tuvo esa idea genial, fue el triunfo de la Unidad Popular en Chile, el gobierno de Salvador Allende, que estuvo acompañado por una gran cantidad de artistas populares, entre ellos los Quilapayún, los Inti Illimani, Isabel Parra. Bueno, todos ellos recibieron una gran influencia de lo que había sido la Revolución Cubana, Casa de las Américas y la nueva trova cubana, encabezada por Pablo Milanés y por Silvio Rodríguez. Entonces, la conjunción de fuerzas de esas dos fuentes energéticas que fueron La Habana y Chile de esos años, generó una especie de gran intercambio de músicas de nuestros países latinoamericanos, muy importante, y que duró unos pocos años. Bueno, Anacruza nació en ese contexto, en ese contexto en el cual había otros artistas que andaban buscando también por ese lado, es decir, que andaban buscando de fusionar el rock, que ya tenía una patente nacional, con las músicas folclóricas, como era el caso del grupo Arco Iris, en el que estaba Gustavo Santaolalla, era una de las figuras de Arco Iris, o el mismo León Gieco, que a través del folk americano estaba buscando cómo enganchar el folk americano con el folclore argentino, que para él era muy cercano también, como santafesino. Entonces, era una especie de espíritu de los tiempos. Pero lo de Anacruza fue muy notable porque aparte yo me puse a escribir música para unas formaciones instrumentales muy originales, muy particulares. Por ejemplo, tenía un oboe, tenía una batería, un bajo, que en ese entonces ni por casualidad uno podía subirse a un escenario en Cosquín con un bajo, con una batería. De hecho, nosotros no fuimos nunca a Cosquín a lo largo de tantos años. Claro. O sea que eso fue... Como muy vanguardista para la época, porque hoy sí se valora mucho la fusión de ritmos y géneros. Hoy no hay manera de asustar a nadie con eso, claro. Pero en ese momento nosotros asustábamos a varios, porque recuerdo hicimos un programa una vez en el antiguo Canal 7, en la televisión pública, que dirigía Adolfo Ábalos, uno de los hermanos Ábalos, y entonces para presentarlo dijo, y aquí viene ahora Anacruza que hace una música tremenda. No sabía cómo describirlo. Anacruza fue un camino muy largo y una vigencia hasta ahora. Yo sigo haciendo Anacruza ahora. Qué triste está la noche, qué triste está. Qué triste está la noche, qué triste está. No hay en el cielo una
estrella remar, remar. Hay en el cielo una estrella remar, remar. El amor de mi alma va por el mar. El amor de mi alma va por el mar. Mientras navega tan solo, ¿qué hará? ¿Qué hará? Mientras navega tan solo, ¿qué hará? ¿Qué hará? Con fuego se ablanda el hierro, se rompan los más tenaz, constante y firme las penas, y hay más, y hay más. El año 86 fue que recibiste el premio César. En Francia recibí el premio César por digamos, segundo, tercer costado de mi variada personalidad, que fue el ver cómo asociar la música al cine. Entonces, en un momento me interesó eso, me preocupaba, me gustaba el cine muchísimo, y se me ocurrió escribir para el cine. Bueno, y empecé una carrera que empezó antes de irme a Francia, pero estando en Francia tuve dos grandes oportunidades. Una fue una película que hizo un director tucumano, Gerardo Vallejo, que se llamaba El rigor del destino, y esa película tuve la oportunidad de grabar la música con orquesta y todo como yo lo quise en Santa Fe, y después Fernando Solanas, que me propuso compartir la música del exilio de Gardel, su película, con Astor Piazzolla. Entonces ahí tuve la oportunidad de trabajar con Astor, a quien conocía y apreciaba mucho, pero que nunca había trabajado con él. ¿Cómo fue esa experiencia? Me da mucha curiosidad porque son esos artistas que algunos no pudimos conocer y que bueno, y admiramos, pues son parte de nuestra identidad también. Era un tipo fantástico y un creador impresionante. Sobre todo a mí siempre me asombró su falta de prejuicio con respecto, su falta de autocensura. Es decir, él era para mí como Vivaldi, que Vivaldi escribió 200 o 300 obras, no sé cuántas, porque no tenía miedo en el momento de sentarse a escribir de repetirse. No tenía miedo porque en definitiva quien había inventado eso era él. Por consiguiente, lo podía decir tantas veces como quisiera, darlo vuelta, presentarlo de un modo, presentarlo del otro, ensamblarlo. En eso me parecía fantástico. Tenía una pluma, escribía muy bien. Había estudiado mucho a Astor. Astor se hacía el rupestre, pero en realidad había sido un gran trabajador, un gran estudioso. Había estudiado con Ginastera. Había estudiado el gran compositor argentino del siglo XX, había estudiado con Nadia Boulanger en Francia, estaba estudiando, continuamente estaba escuchando música y estudiándola para incorporarla a su propia música. Pero además era una persona... Es interesante eso porque se habla mucho de los dones y quizás no tanto de la formación que tienen los artistas. Para desarrollar una carrera, en tu caso, como compositor de películas y también como músico que creaba sus grupos, director de orquesta, compositor, hay mucho estudio atrás y mucha formación. Sí, para ciertas cosas sí, el talento es lindo, pero si uno no riega esa plantita es difícil porque la técnica, tanto la técnica motriz para los que son instrumentistas, como la técnica de la escritura, la técnica del lenguaje, eso hay que estudiarlo, hay que aprenderlo, y hay que romperse bien el alma y poner la oreja bien atenta como para poder en algún momento de la vida eso incorporarlo a un lenguaje propio, que se vuelva un lenguaje de uno. Bueno, el otro día escuchaba a Abel Pintos que decía que aprendió sobre la disciplina de la vocalización diaria, etcétera, por ver a Mercedes Sosa. Que uno la relaciona con, es la voz de la tierra argentina, y había mucho trabajo en esa voz, más allá de obviamente la sensibilidad y el talento de Mercedes. ¿Cómo fue tu trabajo con ella? Bueno, mi trabajo con ella fue muy importante, también fue
una etapa muy importante de mi vida por el momento también en que sucedió. Yo la conocía a ella de la Argentina, pero después nos volvimos a encontrar fuera de la Argentina. Ella estaba viviendo en Madrid, se había escapado de la Argentina y estaba en una gran crisis, no quería grabar, no quería cantar, no quería hacer nada. Y de golpe César Isela la fue a buscar, la convenció de grabar un disco y me vino a buscar a mí a París a decirme que por qué no hacíamos, parece una historia funambulesca esta que ocurre en París, Nueva York. Bueno, pero para un número folclórico, ¿no? Para unos artistas folclóricos. Pero bueno, fue así. Y entonces ahí decidimos hacer el disco y yo le propuse hacerlo en París, porque me resultaba más fácil, yo estaba viviendo ahí, conocía a los músicos, conocía los estudios. Entonces grabamos allí ese disco, que es un disco que se llamó A Quién Doy, y que salió en la Argentina parcializado a lo largo de 20 años, porque siempre había algún tema que no querían sacar, siempre así se fue postergando, hasta hace 2 años que Fabián Matus, su hijo, sacó los últimos 2 temas que nunca habían salido en la Argentina, entre ellos un tema mío que se llamaba Fuerza. Y entonces nos juntamos primero en Madrid para ensayar, para ver el repertorio, y después en París en la grabación. Y ahí yo vi justamente esto que señalabas, qué tan estudiosa era ella. Era una artista muy estudiosa, que trabajaba todo el tiempo, se cuidaba la voz muchísimo, y además estaba todo el tiempo a su manera estudiando, cantando con grabaciones, buscando nuevos repertorios, una profesional de tiempo completo en eso. Es decir, que cuando ella llegaba a un escenario, atrás venía un enorme trabajo realizado día a día, cotidianamente. Después a mí me tocó volver con ella a la Argentina, que para mí fue algo único, que fueron los recitales del Teatro Ópera, que se hicieron a comienzos del año 82, todavía en plena dictadura, y antes de la Guerra de las Malvinas. Así que vinimos a la Argentina, fue una cosa sorprendente, increíble, y increíble de todo punto de vista, porque estábamos viviendo en un hotel, no podíamos ir, yo quería ir a ver a mis padres y no podía, no estaba autorizado para ver a mis padres. Íbamos del hotel al teatro y del teatro al hotel, con una custodia impresionante, como de 30 personas, con autos que nos seguían por todos lados, todo para hacer esos recitales. Y después, a fin de ese año, volvimos para hacer la gira nacional, antes de las elecciones las primeras elecciones que devolvieron la democracia a la Argentina. Fue antes eso. Así que estuvo acompañado de toda suerte de amenazas y atentados anunciados, pero con un fervor popular como yo no vivía en mi vida, porque aparte nunca había sido un artista de multitudes yo, y ahí me tocó participar de espectáculos en los que menos había 40 y 50 mil personas, en estadios. Eran en estadios. Empezamos en el estadio del Club San Martín en Tucumán, su provincia, su ciudad. Así que de ahí en adelante, durante los 3 años siguientes, viajé un poco por el mundo con ella, por Estados Unidos, por Brasil, unas giras muy grandes, por Europa, por Centroamérica. La acompañé como director del grupo musical durante 3 años. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a
besan nubes, ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Formaste parte de muchos momentos que tienen que ver con la identidad de nuestra cultura popular. Y no hablamos todavía de la otra parte, ¿no? De la función pública, de una vida dedicada a la cultura, no solamente a componer, a dirigir o a hacer música, sino a pensar la cultura en general, ¿no? Sí, tuve grandes oportunidades. Tuve la oportunidad de trabajar, de hacer cosas artísticas con Waldo de los Ríos, con Astor Piazzolla, con Leda, con Mercedes Sosa, con Miguel Ángel Estrella, bueno, con Jairo. Jairo fue un gran amigo, es un gran amigo, e hicimos muchísimas cosas con Jairo en Francia y acá. Yo qué sé, con muchos de los músicos, de los artistas que yo más respetaba y quería. La vida me fue acercando con una feliz casualidad en muchas oportunidades y yo la aproveché porque fueron grandes momentos, fueron momentos muy hermosos para mí, que me tocó vivir y que iban cambiando, cambiaban de registro. Muchas veces yo creía, hasta hace unos años, ¿no? Fue a comienzos no sé, de los 2000, no me acuerdo cuándo fue exactamente, pero un día vinieron y me ofrecieron se iban a hacer unos recitales, un concierto querían hacer en el Colón Los Nocheros. Entonces, que yo tenía que hacer los arreglos y dirigir la orquesta en el Colón. Entonces, bueno, le dije que sí. Como hago yo siempre, primero digo que sí, después me pongo a pensar. Fue una presentación que generaba polémica, porque todo lo que es relacionar quizás una institución como el Colón, que es de una cultura, de un sector que compra el abono, los nocheros, cantores populares, yo recuerdo que fue... Bueno, apenas se dijo, empezaron a llover los misiles de un lado y del otro. Me acuerdo que mi querido amigo Manolo Juárez fue el único que me salió a defender. Pero aparte de eso, yo pensé, porque son cosas que uno piensa también, inocentemente, digo, bueno, pero ahora ¿qué hago? Porque no solo por lo artístico, o sea que a lo mejor me quieren matar cuando aparezca arriba del escenario del Colón con eso, sino de golpe sale bien. Entonces empezamos a hacer, por los próximos 5 años, yo soy el director de la orquesta que acompaña a los nocheros. O sea, otra vez vuelvo a lo de Mercedes, es decir, otra vez vuelvo a acoplarme al carro triunfal de un vencedor de la tierra. Y entonces digo, ¿qué hago? No sé qué hago. ¿Cambiará mi vida? No, mi vida no cambió nunca. Se hizo ese concierto, se grabó el disco, nunca más lo hice. Y fue una experiencia muy, muy rica y muy grata, porque ellos son muy buena gente, yo me llevé muy bien con ellos, y porque artísticamente se hizo una cosa muy interesante. A mí me encantó, me encantó. Fuera del marco que naturalmente a nadie le resulta indiferente. No hablamos, no profundizamos, la verdad que es muy difícil tener esta charla porque hay un tiempo acotado y hay muchas cosas que uno tiene ganas de preguntar y de saber porque hay muchas cosas lindas. Tenemos algunas imágenes de Manuel de Falla, músico de Dos Mundos. Quería preguntarte qué es lo que te gustó de ese proyecto. Manuel de Falla, recordemos que es el nombre de un conservatorio, ¿no? Sí, es el nombre de un compositor español, el más importante del siglo XX, que después de la Guerra Civil vino a la Argentina y pasó los últimos años de su vida en la Argentina, en Altagracia, y murió allí, murió en Altagracia. Y es el compositor más importante de España del siglo XX. Entonces, estando yo una vez en España invitado a unos cursos que hay de Manuel de Falla, que son un curso de composición, ahí me encontré con el personaje, me encontré con la figura, porque él había vivido ahí. Está su pequeña casa, igual que en Altagracia, que está conservada como museo y que es muy hermosa. Bueno, él tiene una pequeña casa frente frente a la Alhambra, en Granada, y ahí me encontré con ese personaje y me empecé a interesar. Me interesé, había un argentino también, un compañero mío de la Universidad, Jorge de Persia,
que estaba como director del archivo Manuel de Falla, que se acababa de crear, y ahí empecé a interesarme en el personaje, porque me pareció muy curioso este hombre que había vivido los últimos años de su vida en la Argentina, que vivió con su hermana, que no se le conocían amores ni parejas a lo largo de toda una vida, que era muy religioso, más bien en muchos aspectos un poco pacato, una persona simpática y afable, querida por todos los demás, pero como lo decía Debussy, lo había llamado un petit homme tout noir, un hombrecito todo de negro, porque siempre estaba vestido de negro como los españoles de la época, pero como un hombrecito, digamos, ¿no? Y cómo ese hombre, yo me pregunté, podía escribir esa música tan apasionada como, ¿no?, como La Danza del Fuego, por ejemplo, que es una música tremenda, ¿no?, tan pasional. Entonces ahí dije, bueno, ¿qué hago con esto? Pues yo había escrito ya algunos espectáculos de teatro musical, operísticos o más o menos, y ballet también. Digo, pero un ballet no, porque la música tendría que ser la de Falla. Una comedia musical tampoco, porque la música sería la de Falla. ¿Qué voy a hacer yo en eso? Una película es lo que hay que hacer. Entonces se me ocurrió la idea, a fines de los 90, de hacer esa película. Tardé 10 años en hacer la película, pero la hice. Y en esa película justamente existe toda una reflexión. La película la protagonizaron Luis Luque y Mónica Galán, la querida Mónica, y hay toda una reflexión sobre la creación, justamente, y también sobre el tema del exilio, de la ausencia, de la creación en la ausencia y del pensamiento sobre las raíces. Como él fue un hombre que trabajó sobre las raíces fundamentalmente andaluzas, particularmente flamencas, ¿no?, pero también de otras regiones de España. Entonces el tema de las raíces estaba dando vuelta, el tema de la Academia del Folclore, el tema de las raíces, ¿no? Entonces esa película para mí fue un esfuerzo descomunal, creo que no hice ninguno tan grande en mi vida, porque hacer una película es algo dificilísimo. Basta decirle a los colegas acá presentes que nos acompañan documentando esta conversación. Es un esfuerzo superior a cualquier ser humano, ¿no? Y en los títulos se ve muy bien, porque en los títulos voy apareciendo yo en cada uno de los rubros, porque se iban yendo, la gente se iba yendo. Claro, me iban dejando y yo me hacía cargo del rubro. Claro. Niños, llevaos los frutos, pero no rompáis el árbol. ¿Falla fue realmente un exiliado? A Falla se le abría un mundo, el mundo del cine. Años tenía. ¿No parece un viejito? Hace una música tan sensual, tan pasional. ¿Sabés lo que es el miedo? ¿Tenés idea de lo que es el miedo? El miedo se te pone bajo la piel. El miedo no te permite soñar. El miedo no te deja dormir. El miedo te acompaña siempre. Uno tiene que dar batalla en el lugar que puede y como pueda. Y llevar la dignidad adelante como pueda. Dijiste con mucha modestia que en la carrera tuviste 2 o 3 ideas. Dijiste 3 ideas que estuvieron buenas, y Ana Cruz es una de ellas. ¿Querés compartir alguna otra que digas, este fue un trabajo del que me siento orgulloso especialmente y que queda en mi memoria y en mi corazón? Bueno, insistiendo con lo de Falla, efectivamente, después de hacer la película, no se me ocurrió nada mejor que hacer un festival. Entonces eso lo venimos repitiendo hace casi 2 años, cada 2 años, desde hace como 8 o 10 años, y se hace en España y se hace acá, en el que ahí estoy de organizador más bien, o de conferencista y esas cosas. Y efectivamente este año vamos a hacerlo por vía streaming, por la vía que ahora nos hace posible organizar algo así en la ciudad, con unas presentaciones en el Colón, en el CCK, en el Conservatorio Manuel de Falla, que es el Conservatorio Superior de Música de la ciudad, que se llama Manuel de Falla, y
y en la provincia de Córdoba, en Granada y en Cádiz. Es decir, la otra idea que alguna vez empecé a cultivar o me empecé a interesar fue en la de la administración cultural, el hecho de que la gestión era necesaria y que era muy importante elaborar una base teórica sobre esto, es decir, que permitiera aplicar a distintas realidades políticas culturales que fueran adecuadas al desarrollo de las sociedades. Empecé en Francia despacito, después acá en la década del 90 en adelante, y fui participando en distintas administraciones culturales, en la nación, en la ciudad, en algunas provincias, a lo largo de los años, y cada tanto despunto el vicio porque siempre tengo una idea de ponerme del otro lado del mostrador y pensar cómo, en vez de pensar solo en mi carrera, en cómo hacer posible las aspiraciones de los demás, porque requiere algo de generosidad la gestión cultural, porque requiere imaginar la ampliación de posibilidades de los otros. ¿Cuál es la importancia para la constitución de un país, para la conformación de un país, las políticas culturales? Que quizás no todo el mundo sabe cuál es la importancia de que la cultura llegue a todos lados, a todos los rincones de Argentina, que se trabaje fuertemente en eso. Esa es como una de las visiones, es decir, la visión fue un enfoque de toda una época, la llamada democratización de la cultura, es decir, que la vida cultural estuviera al acceso de toda la sociedad, tuviera libre acceso por toda la sociedad, porque si no, la Argentina había sido un ejemplo en ese sentido, había habido una cultura elitista que fue muy importante y con un gran desarrollo, pero que dejó afuera a todos los demás. Y a la vez hubo otras expresiones culturales de gran importancia, como fue todo lo que generaron los partidos progresistas en el siglo XX, los anarquistas, los socialistas, los comunistas. Todos esos partidos generaron estructuras político-culturales y algunos de ellos tuvieron algún acceso al poder y si no, tuvieron espacios de poder. Entonces, es muy importante, pero no es la vida cultural no es una flor que se pone en el saco ni en un florero, tiene que formar parte de la definición de los objetivos de una nación, para mí. Es decir, no es el tema donde se trata, bueno, ¿qué vamos a hacer en obras públicas? ¿Qué vamos a hacer en...? No. Porque la primera pregunta sería decir, bueno, ¿para qué hacemos todo esto? ¿Para qué estamos juntos como nación? ¿Cuál es la razón? Y aparte porque en este tiempo, en estos años, en estas décadas que nos precedieron, por lo menos 2 o 3, no sé, ha habido un gran desflecamiento de la vida política. Los partidos políticos pasaron a tener muy poca representación y contacto con los votantes. La política no se convirtió en el terreno de discusión del modo de vida permanente, sino en una ocasión cada 2 años o cada 4 años de elegir quién iba a conducirla. Eso no es, por lo tanto la gente, y además esto vino acompañado por un gran descrédito de la política, un descrédito injusto, pero en muchos aspectos, pero descrédito real, social. Entonces uno dice, bueno, pero una sociedad, entonces ¿por qué está unida? Si no está unida por razones políticas. Y bueno, uno diría, podría estar por razones religiosas, una sociedad teocrática como la iraní, ¿no? Donde los ayatolas son los jefes de la comunidad, pero la nuestra no es religiosa, es una sociedad un poco religiosa, pero no tanto. Entonces, ¿qué es lo que une a un país, a nuestro país? Es la cultura lo que une, la amalgama de este país, que hace que personas tan distintas como un caucásico hijo y nieto de gallegos como yo tenga algo que ver con
con un hombre de la Puna como Anastasio Quiroga, de tez cobriza y de nariz así de este tamaño. Eso es ¿qué es lo que une? ¿Qué nos unió? ¿Cómo pude yo dialogar con él? ¿Cómo pude dialogar con Uña Ramos, con quien trabajé quenista extraordinario en Francia tantos años, hice discos, montones de discos? Y él era un hombre realmente del norte, ¿no? Pero verdaderamente diferente. ¿Y en base a qué nosotros dialogamos? Dialogamos en base a la cultura que compartíamos. Entonces la cultura no es un elemento ornamental, es un elemento fundamental, es el núcleo de una sociedad, para mí. Por lo tanto, no puede ser tratado como un tema accesorio, tiene que ser tratado como un tema a definir, incluso en las plataformas políticas. A mí me asombraba en Francia cuando, en época del presidente Mitterrand, el socialismo, con quien yo tenía alguna relación, hacía todos los años el gran congreso del Partido Socialista. Y entonces iban todos los ministros y estaban en la platea todos los electos, todos los electos de todo el país, ¿no? Y entonces ahí exponía el ministro. Entonces el ministro, que en este caso era Jacques Lanka, que yo conocí mucho, el ministro de Cultura de Francia, él exponía ante todos esos electos cuál iba a ser el plan de cultura de la nación para el año siguiente. Entonces, de ahí en adelante, todos esos electos eran los defensores de ese plan y los que lo ayudaban a realizar. Bueno, eso es tener una intersección provechosa entre lo cultural y lo político. No es un servicio que se brinda para los que lo requieran. No. Es el alma del problema, es el núcleo de la razón de ser de una sociedad. Pregúnteselo, si no, hay que preguntárselo, si no, al pueblo judío, que durante 2000 años no tuvo territorio, ni tuvo siquiera... ¿Qué tenía? Bueno, tenía una religión y tenía una cultura. Ni siquiera tenía una lengua, tenía 2 lenguas por lo menos. Bueno, pero tenía una cultura, lo que los mantenía unidos, los mantuvo unidos 2000 años antes de volver a tener un territorio, fue la cultura. Gracias por esta reflexión, la verdad es que hace pensar y es importante para repensar como sociedad también la importancia que le damos a la cultura, porque eso también se genera una presión después al momento de votar o de cuando alguien está a cargo de las políticas culturales, también hay una sociedad más exigente, ¿no? Ahora me voy por último al terreno de lo más personal. ¿Qué extrañás? ¿Qué es lo que te gustaría hacer lo primero cuando termine este tiempo de aislamiento en relación a la música? Me gustaría estar en un escenario tocando o dirigiendo. Me gustaría grabar, porque hace un par de años no anduve bien de salud y en ese momento me hice los propósitos de... Yo digo que soy autor de un tango que se llama Propósitos de Domingo, porque que los domingos uno se hace propósitos, ¿no? Bueno, este propósito, imagínense en esa circunstancia, en un Lóbrega hospital, como dice el tango, los propósitos que uno se hace. Entre los propósitos que uno se hace, apareció una lista inmensa de cosas que no había hecho, que no había... Bueno, yo tengo como 5 libros que tengo, 3 o 4 que tengo escritos y guardados, no sé cuántos discos, un par de películas, bueno, tengo 5 guiones, todo eso había que hacerlo, a veces hacía falta tiempo, había que negociar. Bueno, negocié favorablemente, pero no esperaba este inconveniente que se avecinó ahora. Entonces aspiro a tener tiempo para hacer muchas cosas que tengo en mente, muchas. De verdad, un placer. Tenemos un tiempo acotado para hacer este programa, pero la verdad es que hay tanto y tan interesante para charlar. Es muy bello escucharte, muy interesante y nos hace pensar y reflexionar. Así que te agradezco enormemente por poder compartir este momento y seguramente que todas las personas que están del otro lado mirándolo piensan lo mismo. Bueno, mi agradecimiento a vos, a los colegas que hicieron posible esta transmisión, a Juan Manuel Beati, a la dirección de música, cargo que ocupé también en mi itinerario de estos años en la ciudad, o sea que fui un antecesor de Beati en su momento, y por supuesto a Antonio Rodríguez Villar, a Tonito
Rodríguez Villar, el presidente de la Academia del Folclore, y a todos los compañeros de la Academia, que es una sociedad muy virtuosa de amigos y de idealistas apasionados por el folclore. Bueno, muy agradecidos acá entonces a todos los que amamos la cultura y el folclore, y que mientras esperamos poder volver a las peñas o volver a los teatros o a los estadios y a los festivales, disfrutamos de este tipo de encuentros donde también son muy ricos para compartir. Muchas gracias. Gracias a vos. Nosotros nos vemos la próxima semana con más Folclore en Casa por el Canal de la Ciudad. Muchas gracias.